estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y hoy venimos a explicarles el tema sobre carga axial teóricamente. Mi grupo se llama Resistencia 501 y mi nombre es María José Lozano. Mi nombre es María Camila Pérez Romero. Mi nombre es Dairo Armando Calderón. Fuerza que actúa a lo largo del eje longitudinal de un miembro estructural aplicada al centro de la sección transversal, produciendo un esfuerzo uniforme llamada fuerza axial. Esta fuerza puede ser de compresión o tensión dependiendo de la dirección. Cuando una fuerza axial actúa a lo largo del eje longitudinal y este pasa por el centro geométrico del objeto, será una fuerza axial. En contrario, será excéntrica cuando una fuerza actúa directamente sobre el centro axial. Es una carga axial. El eje axial de un objeto va de un lado al otro del objeto pasando por el centro axial. Esta línea depende de la forma del objetivo de su masa. El centro axial y el centro geométrico pueden coincidir en el mismo punto. Un ejemplo de carga axial podría ser la columna de los edificios. La columna está sometida constantemente a una fuerza axial de compresión ejercida por el pecho del edificio. Los objetos de nuestra fuerza axial es concéntrica, puede ser frente a cantidades de energías mayores. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Pérez Romero. Hoy voy a explicarles los dos ejercicios del parcial. Soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina del programa de Ingeniería Civil y el primer ejercicio es lo siguiente. La carga distribuida está sostenida por 3 barras de suspensión. Estas son las 3 barras. Nos dice que A, B y EF son de aluminio y CD es de acero. Nos dice que si cada barra tiene un área en su sección transversal de 450 milímetros cuadrados, lo que tenemos que hacer es determinar la intensidad máxima de W de la carga distribuida de tal forma que no se exceda un esfuerzo permisible, es decir, todas estas fuerzas llevarlas a W. Además nos dice que de acero son de 180 megapascales y 94 megapascales en aluminio. El módulo de ion del acero es de 200 gigapascales y el del aluminio de 70 gigapascales. Además nos dice que supongamos que la barra ACE es rígida. Entonces, lo primero que debemos de hacer es convertir. Entonces convertimos los 450 milímetros en metros cuadrados. Sería 450 por 10 a la menos 6. Lo mismo los 94 megapascales en pascales y los 180 también. Al igual que el módulo de ion, lo pasamos de gigapascales a pascales. Entonces lo primero que tenemos que comenzar es hacer el sistema. Comenzamos. Ubicamos la fuerza en AB, fuerza en DC y fuerza en EF. Entonces, ubicamos la distancia, que es de 1.5 y 1.5. Y por último, tenemos que ubicar W. Entonces, como sabemos que el centroide de un rectángulo es en la mitad, ubicamos W en la mitad y sería
sería W por 1.5 y 1.5 daría 3W. Entonces ahora lo que procedemos a hacer es sacar las sumatorias de fuerza. Hacemos sumatorias de fuerzas en Y. Sumatorias de fuerzas en Y es igual a 0. Nos queda que menos 3W más FAB más FDC más FEF es igual a 0. Y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora tenemos que hacer es sacar sumatoria de momentos, lo hacemos en A. Entonces sumatoria de momentos en A es igual a 0. Y nos queda que comenzamos con F de C por la distancia, que es 1.5, menos 3W porque va para abajo, 1.5 más FEF por 3 igual a 0. Y todo esto lo dividimos en 1.5, 1.5. Ahora simplificamos eso y nos quedaría que F de C más 2FEF menos 3W es igual a 0. Y esto sería nuestra ecuación 2. Como tenemos tres incógnitas y nada más tenemos dos ecuaciones, entonces esto sería estáticamente indeterminable. Lo que tendríamos que hacer un sistema de deformación. Entonces hacemos el sistema de deformación con la barra que es ACE y ubicamos aquí A, C y E. Como nos dice que la barra es rígida, quedaría igual. Entonces aquí sería A', C', E'. Y ubicamos aquí S de A, S de C, S de E. Y obtenemos que S de A es igual a S de C y es igual a S de E, que la barra queda igual. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es sacar la ecuación de deformación y nos quedaría que S de C es igual a S de E. Entonces esto sería nuestra ecuación de deformación. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir simplificando esto para poder reemplazar y sacar la tercera ecuación, y nos quedaría que S de C es igual a F de C por la distancia, que son 2 metros, sobre el área, que ya sabemos que el área es 450 por 10 a la menos 6, por los 200 por 10 a la 9 pascales, y S de E nos queda que es igual a F de EF por 2 metros, también por el área, pero aquí sí ya nos quedaría que es por el área por 17 por 10 a la 9 pascales. 180 por 10 a la 9 pascales. Ahora lo que procedemos es a igualar S de E y S de C, S de C y S de E. Entonces comenzamos a cancelar, cancelamos 2 metros, cancelamos áreas, cancelamos menos 9, por 10 a la menos 9 y por 10 a la menos 9, y nos quedaría entonces que F de F es igual a 70 sobre 200 F de C. Entonces ahora esto lo que hacemos es que despejamos y nos queda que F de F es igual a 70 sobre 200 y nos quedaría que es igual a 0.35 F de C. Y esta ya sería nuestra tercera ecuación. Entonces colocamos aquí la ecuación de pelea, de resistencia, y comenzamos a igualar la 3 en la 2. La ecuación 3 en 2. Entonces tenemos que la ecuación 3 la ecuación 2 era F de C más 2, 0.35 F de C menos 3W era igual a 0. Entonces tenemos que F de C es igual a 3W sobre 1 más 1 por 2 por 0.35. Y esto nos queda que F de C es igual a 0.35
1.76W. Entonces ahora lo que tenemos es que seguir para hallar f de f. Entonces f de f, que es igual a 0.35 por 1.76W, nos queda igual que, nos quedará que FEF sería igual a 0.35 a 0.62W. Entonces, ahora todo eso lo ponemos en 1 y nos quedaría que FAB menos 3W menos 1.76W es igual a 0.62W. Y ya ahí hallaríamos FDA, que FDA B sería igual a 0.62W. Y ahora lo último que tenemos que hacer es hallar los esfuerzos. Entonces tenemos que el esfuerzo de AB es igual a F de AB sobre área, y tenemos que sería 94 por 10, la 6 es igual a 0.62W, si es por 10 a la 6, sobre la área, que es 450 por 10 a la menos 6. Esto queda en newton sobre metro, que aquí es metro cuadrado. Y quedaría que entonces W es igual a 94 por 10 a la 6 por 450 por 10 a la menos 6 sobre 0.62. Entonces eso lo metemos en la calculadora y nos queda que 94 por 10 a la 6 por 450 por 10 a la menos 6 sobre 0.62. Y nos quedaría que W es igual a 68.225.8 newton sobre metro cuadrado. Y ahora por último solo nos faltaría hallar el esfuerzo de DC. Sería entonces esfuerzo de DC es igual a fuerza de DC sobre área. Y tenemos que fuerza de DC sería igual, aquí tenemos que 180 por 10 a la 6 es igual a 1.76W sobre 450 por 10 a la menos 6. Y esto nos da como igual que W sería igual a por 450 por 10 a la menos 6, y nos da que W es igual a 460.273 newton sobre metro cuadrado. Y ya tendríamos ahí las dos fuerzas de W y finalizaríamos el ejercicio. Ahora procedimos con el siguiente ejercicio, que nos dice cada una de las varillas A, B y BC, o sea AB y BC, tienen un diámetro de 5 milímetros, o sea el diámetro de AB y de CB es de 5 por 10 a la menos 3 metros, y nos dice que tenemos que determinar el ángulo de la varilla BC, o sea el ángulo de esta varilla, tal forma que el esfuerzo normal promedio en la varilla de AB sea de 1.5 veces mayor que el de la varilla BC. Entonces nos preguntan que qué carga P ocasionará que suceda esto si el esfuerzo normal promedio en cada varilla no debe exceder a 100 megapascales. Entonces lo que primero tenemos que hacer es comenzar a dibujar el triángulo para poder hallar el ángulo. Entonces hacemos que el triángulo de FAB, aquí ponemos FX y aquí ponemos FY, y aquí hallaríamos el ángulo. Entonces el ángulo nos quedaría, bueno, sabemos que FAB en X es negativo y en Y es positivo. Entonces nos quedaría que el seno de FX sobre fuerza AB y F de Y sobre fuerza AB es igual al coseno del ángulo. Entonces ahora nos quedaría que F de X es igual a FAB por el seno del ángulo, y F de Y es igual a coseno del ángulo de FAB. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el análisis de la parábola en B.
Entonces ponemos aquí el análisis, cis, parábola en B. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces tenemos que P, que es esta fuerza, menos F AB por el seno del ángulo es igual a 0. Y entonces tendríamos que FAB es igual a P sobre el seno del ángulo. Entonces nos quedaría que FBC más coseno y FAB es igual a 0. Entonces nos quedaría que FBC es igual al coseno del ángulo de FAB. Y esto nos daría como resultado que FBC es igual al coseno del ángulo de P sobre el seno del ángulo. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es la relación de esfuerzo. Colocamos aquí relación de esfuerzo. Entonces comenzamos a relacionar. Tenemos que P sobre el seno del ángulo es igual sobre área sobre el coseno del ángulo por P sobre el seno del ángulo sobre el área. Entonces cancelamos las áreas y esto nos daría como igual 1.5. Y al frente tenemos la relación de P sobre seno sobre coseno sobre el seno. Cancelamos seno por P y esto nos quedaría 1.5. Entonces finalmente quedaría que un coseno del ángulo es igual a 1.5 y 1 sobre 1.5 es igual al coseno del ángulo y coseno a la menos 1 de 1 sobre 1.5 es igual al ángulo. Entonces el ángulo nos daría como resultado, si lo metemos en la calculadora, que tangente nos quedaría que el ángulo valdría 48.19 y ya ahí finalizaríamos con el ángulo y solo nos faltaría hallar los esfuerzos. Entonces ya hallando el ángulo lo que tenemos que hacer es hallar los esfuerzos. Entonces comenzamos primero con el esfuerzo AB. Entonces para AB nos quedaría que el esfuerzo de AB es igual a, nos dice que no se puede pasar de 100 por 10 a las 6 pascales. Entonces esto nos quedaría como igual que P sobre el seno del ángulo, que ya lo hallamos que es 48.19, sobre pi cuarto, que es el diámetro, sería 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces vamos despejando y nos quedaría que P es igual a 100 por 10 a la 6 pi cuarto por el diámetro al cuadrado por el seno, que es del ángulo. Entonces esto nos quedaría que P sería igual, eso lo metemos en la calculadora, y nos quedaría que P sería igual a 963.51 newtons. Y ahora lo que haríamos es hallar para BC para encontrar la respuesta. Entonces hacemos aquí y hallamos para BC. Entonces hacemos lo mismo, el esfuerzo de BC es igual a 100 por 10 a la menos 6 pascales, que sería el coseno del ángulo, que es 48.19 sobre el seno del ángulo, 48.19 por P. Y esto lo hacemos sobre pi cuartos
por 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces nos da, despejamos P y nos queda que P es igual a 100 por 10 a la 6 por pi cuartos por 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado por seno del ángulo, que es 48.19 grados. Y esto sobre el coseno del ángulo, que es 48.19. Entonces hallaríamos P y esto lo metemos a la calculadora y nos daría que P es igual a 21.9528 newtons. Y pues como la menor es la respuesta, entonces nos quedaría que esta sería la respuesta. Y finalizamos el ejercicio.